Cuando hablamos del villano final del Yu-Gi-Oh clásico, es sorprendente pensar que dicho personaje terminara siendo alguien como Bakura, un personaje que se encontraba en la trama de la serie desde los primeros capítulos del anime y que sería incluso por la trama tratado como un villano bastante secundario, y que dicho personaje terminara convirtiéndose en el jefe final fue una hazaña muy bien elaborada, y es que a pesar de haber logrado eso, algo en que sí falló Bakura fue en lo que hoy se le dice farmear aura, y es que aunque por la comunidad pueda ser visto como un villano bastante decente, algo que sí concuerda a esta es en considerar a Bakura como uno de los peores duelistas de la serie, teniendo en cuenta que dentro de esta únicamente tuvo 6 duelos en su trayectoria, 4 de los cuales fueron derrotas, 1 fue inconcluso y su única victoria fue contra uno de los personajes más terciarios posibles, siendo este Bones. ¿Pero es realmente Bakura un terrible duelista? Respuesta corta, no. Ahora sí, la respuesta larga. Y es que sí, ¿en qué me puedo sostener yo para argumentar lo que todo el mundo lleva creyendo de este personaje por tanto tiempo? Y es que la mayor culpa del por qué Bakura tiene tan mala imagen no es otro más que el mismo Konami. Ya verán por qué. Cuando Bakura fue introducido a la obra originalmente dentro del manga, este personaje fue presentado justo después del arco de la Torre de la Muerte y antes del arco del Reino de los Duelistas, con la clásica de «Uy, miren muchachos, un nuevo estudiante de intercambio, seguramente será relevante a la trama». Y pues sí, porque nomás fue introducido, automáticamente empezó su propio arco, un arco que literalmente duró 9 capítulos del manga en total, un arco basado exclusivamente en el concepto mismo de calabozos y dragones, cosa que obviamente por temas de tiempo para Konami, su arco tuvo que ser acortado y aparte metido a las fuerzas en medio de la primera parte del Reino de los Duelistas para presentar al personaje, eliminando su temática original para adaptarla con el juego de cartas, lo cual no debería tener nada de malo, exceptando que este en dicho duelo terminaría perdiendo toda su aura malvada que originalmente se le caracterizó para su presentación en el manga, en ser más cómico que una amenaza verdadera, sin mencionar que perdería por un guionazo, marcando este como su primera derrota, la cual es bastante coherente que perdiera considerando que su primer oponente no era nadie más que el mismo protagonista, porque sus 2 próximas derrotas, que no serían sino hasta mediados de Ciudad Batalla, siendo estas primero que nada nuevamente contra nuestro protagonista y segundo contra el mismo villano principal de dicha saga, 2 enfrentamientos que por mucho que nos pueda doler, Bakura debía perder sí o sí para que la trama pudiera seguir su rumbo. Pero es que, como mencioné al inicio, el culpable principal por el cual Bakura tiene tan mala imagen es Konami, ya que aunque es cierto que canónicamente dentro del manga Bakura tendría las mismas victorias y derrotas que en el anime, hay ciertos factores que en el manga busca dejar en claro con sus verdaderas habilidades como duelista. Y es que mientras en el anime Bakura mostraría tener un duelo bastante tira y afloja, en el arco final de este contra Kaiba, es un duelo que a las justas por la construcción del personaje, Bakura debió haber salido victorioso ante Kaiba, y el motivo por el cual no fue el caso es que a Konami le faltaba huevos para permitir que un personaje que no fuese Yugi derrotara a Kaiba, y de ser derrotado por otra entidad siempre debían hacerlo por medio de un guionazo para justificar que Kaiba no iría con todo su poder, y lo menciono porque dicho duelo en el anime es relleno. Así es, tal enfrentamiento jamás ocurrió en el manga, es más, en el manga estos 2 personajes jamás interactuaron. Un dato que te llevas, y es que dicho duelo fue para reemplazar uno que sí fue establecido como una victoria para Bakura, y este fue originalmente contra Joy, que aunque en el manga también quedó inconcluso para el lector por menciones que más adelante da Joy, este deja entender que Bakura sí lo derrotó gracias a su estrategia del demonio de Soma, además que retrocediendo muchos arcos atrás, nuevamente al reino de los duelistas. Mientras que en el anime Konami cambió por completo el desenlace de Bakura contra Pegasus en ese duelo de rayos láseres. Por otro lado, aunque en el manga jamás se vio,
Por el escenario que vemos, es muy fácil asumir que originalmente tanto Bakura como Pegasus tuvieron un duelo en este momento, ya que ambos, primero que nada, se encontraban en la sala principal donde Pegasus tenía sus duelos. Además que vemos a Pegasus sentado ahí de manera inerte con una mesa enfrente mientras Bakura se va, por lo que ciertamente sí podemos asumir que el personaje como tal le ganó a Pegasus, el villano que para ese punto de la historia había vencido incluso a Kaiba fácilmente y que perdió contra Yugi meramente por guionazo. O sea, que podemos decir que canónicamente Bakura venció a dos personajes que para sus puntos de la historia estaban en su peak. No olvidemos que derrotó a Joy, que técnicamente había derrotado a Marik anteriormente y sin mucho esfuerzo aparentemente. Son dos victorias que en el anime se omitieron por completo por culpa de Konami por motivos que seguramente quiero asociar que al parecer no les gustaba el personaje de Bakura, porque es que no fue únicamente dichos duelos que le robaron al personaje, porque incluso mucho de la relevancia que el personaje tenía en el manga fue demasiado omitida, como el hecho de que Bakura, luego de su propio arco en el manga, empezó a formar parte del grupo cercano de Yugi. O sea, él siempre estuvo ahí junto a los amigos de Yugi desde el primer minuto. Además que tuvo demasiada relevancia durante el arco de Duke Devlin. Y es que en toda la trama, la forma malvada de Bakura siempre sembró una semilla de discordia y antagónica, pero que incluso a pesar de ello, llegó a ayudar a Yugi en más de una ocasión. Claro, por conveniencias propias, pero tenía un papel bastante semejante a un rival, y es que tenía todo el sentido a ser bastante semejante a Yugi en ciertos aspectos. En ambos tener un artículo milenario que justamente les cuelga del cuello y que de ambos artículos se manifestara un espíritu que les cambia la personalidad por completo, solo que la de Bakura sería más como un what if de si el faraón fuera completamente malvado, cosa que el anime buscó omitir, porque aparte de que Bakura le robaron lo que canónicamente eran sus propias victorias y que de la nada le quitaran mucha relevancia en la trama, Konami simplemente olvidó por completo la existencia de este personaje durante los arcos de relleno, donde podía haber brillado mucho más. Por ejemplo, durante el primer arco de los 5 grandes, el personaje ni siquiera existe, a pesar de que es un miembro del grupo cercano de Yugi. En el arco de Nova puede tener sentido que no apareciera al bueno estar también internado en emergencias, igual que Mai por su duelo contra Marik. Pero es que en el arco de Waking the Dragon y el campeonato de Kaiba, es que es como si jamás en su vida hubiera existido, a pesar de que Duke Devlin sí participó en estos arcos, así fuese como un personaje de relleno. Pero es que Bakura ni siquiera tuvo una simple mención, hasta aparecer de manera espontánea en el arco final, y eso porque no tenían de otra, ya que este era el arco donde iba a ser el villano principal. Por obligación Konami debía utilizar el personaje le gustase o no. Es que Bakura literalmente no entra ni en la categoría de personajes desaprovechados, es que ya de plano es un personaje que entra a la categoría de olvidados. Ya no es que Konami en su adaptación pedorra desaprovechó el personaje, sino es que ya de plano se olvidó de tanto en sus arcos canónicos con el manga como en los arcos no canónicos del anime. Y otra cosa a recalcar del personaje es que es de los pocos personajes durante toda la obra que posee la mayor diversidad de decks, que fácilmente, si no fuera por conveniencias de la trama, serían estrategias demasiado poderosas ante otros personajes. O sea, es un personaje que realmente sus decks se enfocaban en una estrategia, mientras que otros personajes como el mismo protagonista, cuyo deck era básicamente un poco de todo, o de Joy, que su deck era casi que cualquier cosa. Bakura era de los pocos que graciosamente podríamos decir que tenían mentalidad de jugador meta de la vida real. Por ejemplo, en su primer enfrentamiento con Yugi, tuvo un deck que principalmente se enfocaba en efectos de volteo, de además generar presión con efectos de daño en un formato de literalmente 2000 puntos de vida. Para cuando llegamos a Ciudad Batallas, cambiamos a enfocar su deck en una condición de victoria, utilizando sus cartas en forma de la Ouija, y para ello utilizar una estrategia algo arriesgada para poder invocar a su Dark Necrofear, pero con ello generar una defensa gracias a su bono de campo, un bono de campo que solo pudo ser superado meramente porque los dioses egipcios tienen efectos encima de los efectos, para cuando volvió a aparecer casi que 100 capítulos más tarde, donde su estrategia se enfocaría en el uso de Diamond Kernel para poder mantener control de los puntos de ataque del oponente
oponente, y además del uso de esta trampa que le permite remover demonios y zombies para negar ataques, y su último deck visto en la serie y posiblemente el más poderoso de todos, el uso de monstruos cuya única funcionalidad es la de invocar más monstruos de sí mismos o fichas para llenar el campo y poder utilizar el efecto de su poderosa magia continua, que tiene de efecto de enviar cartas del tope del deck del oponente al cementerio igual al número de monstruos en el campo, junto a otros efectos 1000. O sea, todas y cada una son estrategias que perdieron meramente por el guión. En conclusión, no, para nada, Bakura no es un mal duelista, ni un mal personaje, ni un mal villano por si acaso. Realísticamente estaría en el top 5 de mejores duelistas de la serie. Su desgracia fue simplemente ser odiado por Konami, que mancilló rotundamente la reputación que realmente el personaje merecía. Por ende, llegamos hasta aquí. Un saludo a los miembros del canal, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.